En este video les voy a explicar la consigna del parcial. Son 3 actividades, 2 sobre lugares geométricos y una sobre sistemas. En la primera se va a tratar de ángulos en la circunferencia. Yo les doy ahí una representación y esa actividad tiene 2 partes. La primera parte, en la parte A, tienen que decir cómo se llaman los ángulos AJM, o sea, este verde, AOL, o sea, el amarillito este de acá, y KPM, este rosado. La posición que tienen esos ángulos en la circunferencia reciben un nombre. No es solamente nombrarlos, sino también es decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta que tiene ese nombre? ¿Qué observo yo para decir que este ángulo se llama de tal forma? Ahí empieza a jugar un poco la idea de la definición de cada uno de esos ángulos. No solamente decir el nombre, sino también por qué recibe ese nombre. Ahí hay una definición detrás. O sea, básicamente lo que tienen que explicar es cómo se dan cuenta. ¿En qué se fijan ustedes para darse cuenta que el ángulo KJM recibe ese nombre? Todo tiene que ver con la posición que tiene ese ángulo en la circunferencia. Lo mismo con los otros dos. Cada uno de ellos recibe un nombre. Bueno, ver en qué se fijan ustedes para darse cuenta que recibe ese nombre. Que cumplen los ángulos que reciben ese nombre. Después, la parte B tiene que ver con cálculos de ángulos. Nosotros también vimos que a partir de las diferentes posiciones que tienen los ángulos en la circunferencia, hay ciertas relaciones entre esas amplitudes. Entonces, para eso es que tienen la parte B, donde tienen 2 datos. Este ángulo celeste mide 46 y este violeta mide 50. Ustedes ahí tienen que calcular a partir de esos datos cuánto mide el amarillo, que es KOL, el KJM, o sea, el verde, y el KPM, o sea, este de acá. Es importante, si quieren, les aconsejo que se fijen muy bien en las cuerdas que abarcan esos ángulos en los semiplanos en los cuales se encuentran esos ángulos. Eso es importante, porque si ustedes no se fijan bien en eso, se pueden entreverar. Recuerden que, por ejemplo, si yo me quiero fijar cuál es, fijándome en este ángulo acá verde, cuál es la cuerda que abarca, me fijo. Un lado corta la circunferencia en K, el otro lado corta la circunferencia en M. Entonces, KM es la cuerda que abarca ese ángulo. Y también fijarse en qué semiplano se encuentran esos ángulos. A partir de la cuerda que abarcan, del semiplano donde se encuentran, es que podemos empezar a decir cuáles son las relaciones que podemos establecer entre esos ángulos. No solamente tienen que decir cuánto mide cada uno de esos ángulos, a partir de los cálculos que tengan que hacer, sino también justificar con sus palabras por qué hacen esos cálculos. No es solamente decir, por ejemplo, este ángulo mide 20 grados. No solamente es decir cuánto mide, sino también explicar con las palabras por qué hicieron el cálculo que les permitió llegar a la amplitud de ese ángulo. Cada uno de los cálculos que tienen que hacer ustedes tienen que estar justificados. Y la justificación va a tener que ver con las propiedades que nosotros trabajamos en su momento. Las propiedades que cumplen esos ángulos. Luego, en la otra parte, sería de lugares geométricos también, pero tiene que ver con construcciones, es la actividad 2. Van a tener que trazar 2 puntos en el cuaderno, un punto A y un punto B. No importa la distancia entre ellos, no importa. O sea, simplemente marcan 2 puntos, a uno le llaman A, al otro le llaman B. Y van a tener que construir un triángulo. Este se los marco ahí en negrita porque con uno solo me alcanza. O sea, no les voy a pedir ni que me construyan todos los posibles triángulos, ni tampoco cuántos podrían construirse. Que pongan que construyan uno solo, me alcanza. ¿Qué tiene que cumplir ese triángulo? 2 condiciones. El punto A y el punto B ya los tienen marcados donde ustedes quieran. Pero además, el punto C va a tener que cumplir 2 cosas. Una de ellas es que va a tener que estar a la misma distancia del punto A y del punto B que ustedes trazaron.
O sea, la distancia de C a A va a tener que ser la misma que la distancia de C a B. Esto se tiene que cumplir y para eso hay que trazar un lugar geométrico. No es voy corriendo con la regla como hacíamos en la escuela. O sea, para esto hay que trazarlo de la forma que realmente se tiene que trazar, con la construcción más formal de todas, que es construyendo un lugar geométrico. El lugar geométrico que cumple eso. Después, la segunda condición tiene que ver con que el ángulo ACB tiene que medir 65 grados. La amplitud del ángulo con vértice en C, con un lado que pasa por A y con el otro lado que pasa por B, tiene que medir 65 grados. Y ojo que es el que tiene vértice en C. Eso tiene que medir 65 grados. Para eso hay que construir otro lugar geométrico. Y el punto que estamos buscando se tiene que encontrar los dos lugares geométricos al mismo tiempo. Luego, esta sería la parte A. La parte B tienen que escribir con símbolos cómo encontraron el punto C. O sea, ustedes van a tener que trazar un lugar geométrico. Entonces van a escribir con símbolos este lugar geométrico para que se cumpla esta condición. Después van a escribir con símbolos el lugar geométrico para que se cumpla esta otra condición. Después van a escribir qué es lo que se tiene que considerar entre esos dos lugares geométricos para hallar el punto C que estamos buscando. El último paso es trazar el triángulo. Obviamente hay 3 pasos previos. Escribir con símbolo el lugar geométrico que haga que se cumpla esta condición. Escribir con símbolos el lugar geométrico que haga que se cumpla esa segunda condición. Y lo que hay que considerar entre esos dos lugares geométricos para encontrar el punto C. No tienen que escribir paso por paso cada una de las construcciones que hacen. Mencionen con símbolos cada lugar geométrico trazado. Lo que tienen que considerar entre ambos ya me alcanza para después decir que trazaron el triángulo ABC. Y la parte C tienen que justificar con sus palabras por qué eligieron esos lugares geométricos para trazar. ¿Qué cumplen? ¿Qué propiedad? ¿Qué condición tienen esos lugares geométricos? Que ustedes cuando leyeron la letra del ejercicio pensaron en esos lugares geométricos y no en otros. Eso directamente está asociado a la propiedad que cumple cada uno de ellos. Es súper importante que dominen bien cada una de las propiedades de los lugares geométricos. Porque si ustedes no dominan bien esas propiedades, nunca se van a dar cuenta de cuáles son los dos lugares geométricos que tienen que trazar. Es importante que identifiquen bien cuáles son cada una, o sea, las propiedades, la propiedad que caracteriza a cada uno de los lugares geométricos trabajados. Para poder identificar bien esos lugares geométricos que hay que trazar en este ejercicio particularmente. Esto es muy similar, o sea, la actividad es muy parecida a las dos últimas actividades que hicimos sobre lugares geométricos. O sea, el proceder de la actividad: construcción, lenguaje simbólico y justificación. No la actividad en sí, porque hay que usar lugares geométricos diferentes. Luego, en lo que tiene que ver con sistemas, tienen una sola actividad de 3 partes. La primera, tienen que resolver esos sistemas, cada uno de esos sistemas, y a partir de lo que obtienen en la resolución, tienen que decir cuántas soluciones tiene cada sistema. O sea, ustedes van a empezar a resolver cada uno de esos sistemas y según lo que obtienen en esa resolución con cuentas, van a poder darse cuenta de cuántas soluciones tiene cada uno de esos sistemas. Hay sistemas que tienen una solución sola, hay otros más, hay otros que tienen menos. A partir de lo que obtienen en la resolución, que ustedes tienen que escribir el conjunto solución y decir cuántas soluciones hay en cada caso. Es importante que traten de cancelar siempre la X. No es que cancelando la Y o cancelando la Z no funcione, pero les va a quedar más fácil en algunos casos para resolver cancelando la X, la incógnita X. Así que traten de cancelar la X en cada uno de esos casos para no confundirse. Y después, en la parte B tienen que decir cómo se llaman esos sistemas a partir de la cantidad de soluciones que tienen. Nosotros vimos que los que tienen una solución se llaman de tal forma. Bueno, los que tienen otros
otra cantidad de soluciones de tal otra. Bueno, simplemente mencionar el nombre dependiendo de la cantidad de soluciones que tenga cada sistema. En la parte C van a escribir cómo es la posición de los planos en cada uno de esos sistemas. Nosotros vimos que cada una de esas incógnitas, cada una de esas ecuaciones, representa un plano. Entonces, por cada sistema tenemos 3 planos. Hay 3 ecuaciones que lo forman. Entonces, tienen que escribir cómo es la posición de esos planos. Para eso pueden usar GeoGebra 3D. Entonces van a escribir en Google GeoGebra 3D y en el primer enlace que les aparece, entran y les va a aparecer algo así. No tienen que descargarse nada, simplemente lo pueden usar online. Entonces, para que esto de acá no moleste, les puede confundir un poco, vienen a la ruedita de las configuraciones, desmarcan la opción ejes y desmarcan la opción plano. Entonces así, a eso ya no los entrevera. Entonces, por ejemplo, si quieren representar la primera ecuación, agarran la primera ecuación, la copian donde dice entrada, le dan enter. Va a aparecer un plano, que es lo que representa ese tipo de ecuaciones. Después van a agarrar la segunda ecuación, van a venir a la entrada, van a copiar la segunda ecuación, le van a dar enter y va a aparecer otro plano. Y lo mismo con la tercera ecuación, la van a venir a copiar a la parte de la entrada, le van a dar enter y va a aparecer un tercer plano. La idea es que observen cuál es la posición de esos planos, o sea que observen y escriban. Bueno, los planos son de tal forma. No tienen que representar nada ni dibujar nada, solamente en el parcial tiene que aparecer escrito con palabras la posición de esos planos. Una cosa que es útil es de repente pintar cada plano que representa cada una de las ecuaciones del sistema con un color distinto para que les sea más fácil de visualizar, capaz. Entonces, por ejemplo, si yo les invento una ecuación, aparece este plano de acá. GeoGebra automáticamente se los pone en celeste a cada uno de los planos. Si ustedes los quieren cambiar de color para que cada plano quede un color diferente y así lo pueden visualizar mejor, se apoyan sobre el plano, o sea, quedan sobre el plano y ahí les aparece como un tarrito de pintura. Entonces apretan sobre él y eligen un color. Entonces ahí de repente les ponen de un color diferente el plano. Y cuando insertan el segundo, bueno, ponen un color diferente y así con cada uno de los planos para que puedan visualizar mejor. Y creo que es más fácil de ver la posición de entre ellos si lo pintan de un color diferente a cada uno. A su vez pueden ir moviéndolos. Pueden hacer zoom también con la opción de acercar o alejar para poder ver bien la posición de esos planos. Eso simplemente sirve como modo de consejo. Si ustedes no se entreveran y los quieren hacer de los 3 colores igual, o sea, los 3 planos del mismo color y no se entreveran con eso, lo hacen como ustedes prefieran. Y esa sería básicamente la resolución del parcial.